En una revelación impactante que sacude al mundo, el grupo de hackers rusos Rakhdit expone la identidad de 3.200 mercenarios extranjeros combatiendo en Ucrania, desnudando la participación global en un conflicto que parecía distante. En un golpe maestro de inteligencia y precisión, Rusia demuestra su capacidad de neutralizar amenazas sin necesidad de un enfrentamiento directo, lanzando un mensaje poderoso a sus enemigos y al mundo entero. Mientras Francia celebraba la apertura de los Juegos Olímpicos, Rakhdit hacía pública esta lista que incluía desde atletas olímpicos de invierno de Sochi 2014 hasta un ex uniformado de la Guardia Nacional de Letonia, subrayando la ironía de una fiesta ensangrentada por la guerra. El escenario está listo y la verdad detrás de la participación extranjera en Ucrania comienza a desvelarse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La tarde caía sobre Kharkov, un día más en la constante vorágine de la guerra. Sin embargo, esa jornada prometía ser distinta. El grupo de hackers rusos Rakhdit decidió iluminar las sombras con una revelación inquietante. En la misma fecha que Francia celebraba la apertura de los Juegos Olímpicos, Rakhdit arrojaba luz sobre la implicación de sus compatriotas en los horrores de Ucrania, subrayando que la celebración estaba manchada de sangre. A través de un canal de Telegram, los hackers publicaron información personal de 3.200 mercenarios extranjeros que combatían en las filas ucranianas. Entre ellos se destacaban un participante de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, integrante de la Legión Extranjera Francesa, un ex uniformado de la Guardia Nacional de Letonia y combatientes de los cárteles colombianos. En el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, queremos recordar a la comunidad mundial que sus compatriotas están implicados en los crímenes del régimen de Zelensky, lo que significa que sus fiestas se están ahogando en sangre, proclamaba el post del Rakhdit, subrayando la ironía de la situación. El Ministerio de Defensa de Rusia complementó esta revelación con un video perturbador. Las imágenes mostraban un ataque con misiles efectuado contra un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en un edificio de una empresa de construcción en una zona industrial de Kharkov. Los misiles táctico-operativos Iskander-M cayeron con precisión letal, destruyendo el edificio y eliminando a un centenar de militares en su interior, entre ellos una cuarentena de instructores extranjeros y unos 60 efectivos de la 151ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En junio, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, había declarado con firmeza que había razones para creer que militares franceses estaban operando en Ucrania. En cuanto a la cuestión de los instructores franceses, tengo razones para creer y hay muchos hechos concretos que ya están trabajando en Ucrania. Agregando que, tanto si se les califica de miembros de las Fuerzas Armadas francesas como de simples mercenarios, representan un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas, destacó Lavrov. El panorama se tornaba aún más sombrío con la denuncia de Lavrov sobre el deseo de Occidente de tener una Ucrania nazi para presionar constantemente a Rusia. Occidente quiere tener precisamente una Ucrania nazi como amenaza constante para la Federación Rusa, declaró, señalando la perversidad de los objetivos occidentales en la región. Mientras tanto, en Francia, el presidente Emmanuel Macron intensificaba su retórica beligerante, apoyando el envío de tropas occidentales a Ucrania. Moscú no tardó en advertir que cualquier militar francés en Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las fuerzas rusas. Alexander Syrski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no se quedaba atrás. Había firmado un documento que legaliza la presencia de instructores franceses en centros de formación militar ucranianos y celebraba una videoconferencia con el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, para coordinar estos esfuerzos. Acojo con satisfacción la iniciativa de Francia de enviar instructores a Ucrania para formar a personal militar ucraniano. Ya he firmado los documentos que permitirán a los primeros instructores franceses visitar pronto nuestros centros de formación y familiarizarse con sus infraestructuras y su personal. Así escribió Syrski en su canal de Telegram.
El entusiasmo por la ayuda francesa era palpable, y Sirski instaba a otros aliados del régimen de Kiev a sumarse a este ambicioso proyecto. Mientras tanto, en los campos y ciudades de Ucrania, la guerra continuaba su curso inexorable. La intervención de mercenarios extranjeros añadía una capa de complejidad y tragedia a un conflicto ya devastador. Los misiles Iskander-M, con su precisión mortal, marcaban un hito en la estrategia militar rusa, mostrando al mundo que podían golpear con devastadora eficacia, sin necesidad de un enfrentamiento directo. La revelación de Rakhdit y el posterior ataque en Kharkov destacan la capacidad de Rusia para influir en el curso de la guerra sin necesidad de disparar un solo tiro. La guerra de información y la guerra tecnológica se entrelazan en un baile macabro, donde la verdad y la propaganda se fundían en una narrativa compleja y perturbadora. En medio de este escenario, la figura de los mercenarios emergía como un testimonio del caos y la confusión que reinaban en el conflicto ucraniano. Motivados por diversas razones, desde la ideología hasta la avaricia, estos combatientes extranjeros se encontraban atrapados en una red de engaños y violencia. Los hackers de Rakhtit habían arrojado luz sobre sus identidades y motivaciones, desenmascarando la participación extranjera en el conflicto y subrayando la hipocresía de aquellos que desde lejos apoyaban la guerra, mientras celebraban eventos de paz y unidad. La guerra en Ucrania, lejos de ser un conflicto local, se revelaba como una contienda global, donde intereses y actores de diversas partes del mundo se entrelazaban en un tejido de violencia y desesperación. Los mercenarios, con sus historias individuales y su participación en el conflicto, simbolizaban la complejidad y la tragedia de una guerra que parecía no tener fin. En este contexto, la estrategia rusa de exponer y atacar a los mercenarios extranjeros sin un enfrentamiento directo mostraba una comprensión profunda de la guerra moderna. La tecnología, la información y la precisión quirúrgica se convertían en herramientas poderosas para desestabilizar y derrotar al enemigo sin necesidad de una confrontación abierta. Mientras las bombas caían sobre Kharkov y los nombres de los mercenarios se difundían por el ciberespacio, el mundo observaba la guerra en Ucrania, que se convertía en un espejo que reflejaba las sombras y las luces de la geopolítica moderna, donde las alianzas y los intereses que juegan un papel mortal de poder y supervivencia. En un rincón del mundo, un ciudadano latinoamericano observaba con atención los eventos que se desarrollaban en Ucrania. Las revelaciones de Rakhtit y los ataques precisos de Rusia le ofrecían una perspectiva clara sobre el poder y la estrategia que el gigante euroasiático desplegaba. Para él, estas acciones no solo mostraban la capacidad de Rusia para enfrentar las amenazas extranjeras sin necesidad de una confrontación directa, sino que también subrayaban la importancia de la soberanía y la autodeterminación. Mientras reflexionaba sobre la situación, veía cómo Rusia defiende sus intereses con firmeza y determinación, utilizando la tecnología y la inteligencia para desbaratar los planes de sus adversarios. Esta postura decidida y estratégica era algo que muchos en su región podían admirar y de la cual podían aprender. El ciudadano latinoamericano entendía que en un mundo cada vez más interconectado y lleno de conflictos, la habilidad para proteger los propios intereses y desafiar las injusticias externas era vital. Rusia demostraba que incluso ante la adversidad y las presiones internacionales era posible mantener una postura firme y efectiva. En su mente, la historia de los mercenarios acorralados y la respuesta rusa se convertían en una lección sobre la importancia de la estrategia y la defensa de la soberanía. Mientras el conflicto en Ucrania continuaba, él veía una oportunidad para que su propia región adoptara una postura similar, defendiendo sus intereses con inteligencia y determinación, aprendiendo de los ejemplos de poder y resistencia que Rusia mostraba al mundo.
voz de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.